Aunque Nikola Tesla falleció de forma un tanto desapercibida, su reputación y la leyenda que le rodea no han dejado de crecer en nuestros días. Ahora se le considera el científico loco por excelencia que creó nuestro mundo moderno, y se le atribuyen las ideas clave que condujeron a las innovaciones de los smartphones, el Wi-Fi, los sistemas de suministro eléctrico y corriente alterna y mucho más. Nikola Tesla tenía varias obsesiones extrañas. Sus creencias esotéricas incluían teorías poco convencionales sobre las pirámides egipcias. En este video te contamos cómo Nikola Tesla conoció el secreto de la Gran Pirámide y creía que contenía energía ilimitada para alimentar a el mundo. Nikola Tesla nació en 1856 en la actual Croacia. Su padre, Milutin, era un sacerdote ortodoxo serbio. Desde pequeño mostró un comportamiento obsesivo que confundía y divertía a quienes le rodeaban. Era capaz de almacenar mentalmente tablas logarítmicas así como libros enteros. Aprendía idiomas con rapidez y podía funcionar bien con pocas horas de sueño durante días y noches. El día que la ciencia empiece a estudiar los fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia, afirmaba Nikola Tesla. Nikola Tesla, físico, ingeniero e inventor serbio, estaba sin un céntimo y residía en una estrecha habitación del hotel en Nueva York al final de su brillante pero tortuosa vida. Las palomas eran las criaturas que más le importaban, así que pasaba los días en un parque rodeado de ellas y las noches en vela dándole vueltas a problemas científicos y matemáticos en su propia cabeza. Científicos y académicos seguirían perplejos por ese hábito décadas después de su muerte en 1943. Conceptualizaba y perfeccionaba sus inventos dentro de su cabeza. Tenía 19 años cuando se matriculó en el Instituto Politécnico de Graz, Australia, para estudiar ingeniería eléctrica, donde pronto se hizo un nombre como alumno aventajado. Se pensaba que los motores de corriente continua que se demostraban en clase tenían defectos de diseño, lo que provocó una discusión constante entre él y sus profesores. Durante los siguientes 6 años de su vida, pensaría en los campos electromagnéticos y en un hipotético motor de corriente alterna que fuera capaz de funcionar. No podía concentrarse en su trabajo académico porque los pensamientos le consumían. Los profesores de la universidad advirtieron al padre de Tesla que los horarios de trabajo y sueño de su hijo le estaban matando literalmente. Sin embargo, en lugar de completar sus estudios, los abandonó. Más tarde, en Budapest, desarrolló los planos de un motor de inducción que le serviría como primer paso hacia la aplicación con éxito de la corriente alterna, tras visualizar el concepto del campo magnético giratorio. Tesla empezó a trabajar para la Continental Edison Company en París en 1882 y en 1883, mientras estaba destinado en Estrasburgo, construyó su primer motor de inducción fuera de horario. En 1884, Tesla embarcó rumbo a Estados Unidos y llegó a Nueva York con 4 céntimos, algunos poemas suyos y cálculos para una máquina voladora. Al principio encontró trabajo con Thomas Alva Edison, pero debido a los incidentes y estilos de trabajo tan diferentes entre estos dos inventores, su separación era algo que podía verse venir. El sistema polifásico de dinamos, transformadores y motores de corriente alterna de Tesla fue patentado en mayo de 1888. Tesla vendió los derechos de patente a George Westinghouse, presidente de la Westinghouse Electric Company de Pittsburgh. El acuerdo desencadenó una épica batalla de voluntades entre los sistemas de corriente continua de Edison y la estrategia de corriente alterna de Tesla Westinghouse, que finalmente prevaleció. Tesla no tardó en construir su propio laboratorio donde podría dar rienda suelta a su lado creativo. Experimentó con gráficos de sombras que más tarde utilizaría Röntgen cuando descubrió los rayos X en 1895. Entre los innumerables experimentos de Tesla destacan sus trabajos sobre la lámpara de botón de carbono, la energía de resonancia eléctrica y diversas tecnologías de iluminación. Aparte de los conceptos que desarrolló y patentó, Tesla tenía otros muchos intereses de investigación, a veces bastante místicos. Su obsesión por las pirámides egipcias, una de las grandes estructuras más misteriosas y magníficas de la humanidad, era una de las más peculiares. Tesla pasó toda su vida investigándolas porque pensaba que tenían un propósito superior. ¿Qué tenían las pirámides que tanto le atraían a Tesla? Se preguntaba si serían enormes transmisores de energía mientras buscaba formas de transmitir energía de forma inalámbrica. Las pirámides se consideran un símbolo de la civilización humana. Es uno de los milagros del mundo. La antigua civilización egipcia se distingue del resto de las civilizaciones por sus énfasis en la religión. Está enterrada en secretos que no han sido revelados desde 4500 a.C. La electricidad es uno de esos secretos. Según Tesla, la energía de las pirámides egipcias se generaba no solo por su forma, sino también por su ubicación geográfica. Para aprovechar el campo energético de la Tierra, construyó la Estación Experimental Tesla en Colorado Springs y la Torre Wardenclyffe, también conocida como Torre Tesla, en la costa este.
Convenció a JP Morgan de que estaba a punto de lograr un gran avance, y el financiero proporcionó a Tesla más de $150,000 para financiar lo que se convertiría en una tremenda, futurista y sorprendente torre en medio de Long Island, Nueva York. Cuando en 1898 se hicieron públicos los planes de Tesla de establecer un sistema mundial de transmisión inalámbrica, la Torre Wardenclyffe sería su última oportunidad de obtener la fama y la fortuna que siempre le habían estado esquivando a lo largo de su vida. Basándose en sus teorías sobre cómo la Tierra podía conducir las señales, Nikola Tesla pretendía transmitir mensajes, telefonía e incluso imágenes facsímiles a través del Atlántico hasta Inglaterra y los barcos en alta mar. Para competir así con el sistema radiotelegráfico de Guglielmo Marconi, decidió ampliar la instalación y aplicar sus ideas de transmisión inalámbrica de energía. Nikola Tesla desarrolló sus propias teorías sobre cómo funcionaría un sistema inalámbrico global mediante trabajos de laboratorio y, posteriormente, experimentos a gran escala en Colorado Springs en 1899. Estos experimentos le llevaron a teorizar que, aplicando corriente eléctrica a la Tierra a la frecuencia exacta, podría aprovechar la carga eléctrica del planeta y hacerla resonar a una frecuencia que se amplificara en ondas estacionarias, que podrían aprovecharse en cualquier lugar del planeta para alimentar dispositivos o, mediante modulación, transportar una señal. En lugar de las teorías más recientes de las ondas electromagnéticas aerotransportadas, su sistema se basaba en los conceptos del siglo XIX de conducción eléctrica y telegrafía, que implicaban una carga eléctrica que viajaba por el suelo y volvía por el aire. Nikola Tesla no realizó experimentos científicos para probar sus teorías, pero demostró la transmisión inalámbrica de energía en Colorado Springs utilizando luces eléctricas montadas fuera del edificio donde tenía su gran bobina experimental. Según su teoría, supuestamente había alcanzado la resonancia terrestre que funcionaría sin importar la distancia. James S. Warden, un promotor inmobiliario que estaba creando el complejo turístico de Wardenclyffe on Sound en Shoreham, en Long Island Sound, vendió a Tesla 200 acres de terreno cerca de una línea de ferrocarril a 65 millas de Nueva York. Wardenclyffe acabaría siendo una ciudad central en los planes de Nikola Tesla para una red mundial de 30 centrales inalámbricas que transmitirían mensajes y contenidos multimedia, además de energía eléctrica. La zona alrededor de la planta de Wardenclyffe se convertiría en lo que Tesla llamaría más tarde una ciudad de la radio, con fábricas que fabricarían sus productos patentados. En una parte del terreno que le quedaba, Warden planeaba construir viviendas para los entre 2,000 y 2,500 empleados que estaba esperando Tesla para los siguientes planes que estaba construyendo. El contrato para la construcción del laboratorio eléctrico y la planta de telegrafía sin hilos de Wardenclyffe fue firmado por Tesla a finales de julio de 1901. La cúpula tenía 68 pies de diámetro y la torre 186 pies de altura cuando Tesla comenzó la construcción en Wardenclyffe. Sobre ella se construyó una cúpula, una estructura semiesférica de acero de 55 toneladas. El diseño de la estructura permitía desmontar y sustituir cada componente según fuera necesario. El resto del terreno de las instalaciones estaba ocupado por el edificio principal. La estructura principal de las instalaciones de Wardenclyffe fue diseñada por Stanford White. Contaba con un taller mecánico, una sala de calderas, una sala de instrumentación, una sala para generadores y una zona de laboratorio. En el interior había aparatos electromecánicos, generadores eléctricos, transformadores eléctricos, equipo de soplado de vidrio, equipos de rayos X, bobinas de Tesla, un barco teledirigido, cajas con bombillas y tubos, alambres, cables y una biblioteca y una oficina. Su construcción recordaba al Renacimiento italiano. Un asociado de White llamado W.D. Crowe creó la torre. Para establecer algún tipo de conexión a tierra, la torre se sometió a una gran cantidad de obras, pero Tesla y sus trabajadores mantuvieron al público y a la prensa alejados del proyecto, por lo que poco se sabía de él. Las ubicaciones se seleccionaron de acuerdo con las leyes que rigen la construcción de las pirámides de Giza, basada en la relación entre la órbita elíptica del planeta y el ecuador. El diseño se hizo pensando en la transmisión inalámbrica de energía. También se afirma que la numerología desempeña un papel en el proceso de pensamiento de Tesla. Según muchos relatos, Tesla era una persona extraña con rasgos obsesivos. Una de esas obsesiones era su creencia de que los números 3, 6 y 9 encerraban el secreto del universo. Daba 3 vueltas a los edificios antes de entrar en ellos, y se alojaba en hoteles cuyos números pudieran dividirse siempre entre 3. Seleccionaba otras opciones en grupos de 3. Algunos teorizan que la obsesión del científico Nikola Tesla por estos números estaba relacionada con su preferencia por las formas piramidales y su convicción de las proporciones matemáticas y las leyes fundamentales que forman parte de un lenguaje matemático muy común. Algunos consideran que las pirámides son estructuras que podrían estar produciendo energía, actuando como mensajeros colocados a propósito o incluso como códigos de una civilización antigua, porque no sabemos cómo ni por qué se construyeron exactamente.
Los descubrimientos han demostrado que los antiguos egipcios eran capaces de producir electricidad. El descubrimiento de los símbolos en las paredes demostró que hacían funcionar la luz utilizando ondas electromagnéticas emitidas por la Tierra. Además, los agujeros de la pirámide fueron diseñados para permitir que la luz de las estrellas entrara en la tumba del faraón Khufu. Los pasillos se construyeron utilizando un tipo único de piedra, en el que las piedras actúan como espejos y reflejan la luz. Siguiendo el principio básico de la luna, estas piedras también absorben e irradian la iluminación nocturna. La construcción de la forma de la pirámide sigue siendo objeto de investigación incluso a día de hoy. Según los científicos, su forma piramidal y su ubicación hace que emita ondas electromagnéticas lo suficientemente fuertes como para iluminar las principales ciudades del planeta Tierra. Las pirámides construidas en distintas épocas históricas reflejan diversos conocimientos arquitectónicos y sirven de recordatorio de la glorificación de la vida después de la muerte. Los enigmas de las pirámides siguen sin resolverse. No se han encontrado pruebas de ninguna civilización perdida durante los trabajos de excavación, a pesar de algunas afirmaciones de que existe bajo las pirámides y de algunas publicaciones y programas de televisión inexactos sobre el tema. En cambio, la historia de la antigua civilización egipcia se ha enclarecido parcialmente gracias al descubrimiento de artefactos como panaderías, inscripciones y tumbas egipcias. La vida de los reyes egipcios y sus familias están representadas en las paredes de las tumbas. Las inscripciones de los muros proporcionan información sobre la religión egipcia. El director de prensa de la Universidad Americana de El Cairo, Mark Lynch, comentó: «Los antiguos egipcios eran grandes personas, como nosotros, pero construyeron esta maravillosa civilización. Deberíamos aprender de ellos en lugar de atribuir estas maravillas a nosotros». Mark publica la obra de numerosos eruditos conocidos y reconocidos en el antiguo Egipto. La Gran Pirámide es la más antigua de las 3 pirámides de Giza, y las 3 se construyeron durante los reinados de los faraones de la cuarta dinastía Khufu, Khafre y Menkaure. De las 3 pirámides de la necrópolis de Giza, la Gran Pirámide es la más antigua, la más alta y la más grande. En la historia de la humanidad es la estructura más importante construida por el hombre. La pirámide tiene una altura de 485 pies y una base de 763 pies de ancho. La base ocupa más de 5 hectáreas. En su interior hay entre 2 y 4 millones de bloques de granito, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2,5 toneladas, lo que hace un total de unas 6 toneladas. La entrada se encuentra en la cara norte, a unos 15 metros por encima de la base. Desde la entrada, un corto pasaje descendente conduce hacia abajo. A unos 95 pies de la entrada, un pasaje ascendente constreñido comienza hacia arriba desde el pasaje descendente. La longitud del pasaje ascendente es de unos 125 pies. Hacia el final hay 2 pasadizos más. A la cámara de la reina se accede a través de un estrecho pasadizo horizontal de 125 pies. Otro pasadizo, conocido como la Gran Galería, tiene 157 pies de largo. Lleva a la cámara del rey. Hay varias cámaras pequeñas y vacías junto a la cámara del rey, pero no están conectados con esta directamente. Algunos expertos han interpretado los relieves del templo de Hathor en Dendera, varias decenas de kilómetros al norte de Luxor, como lámparas. En una pared aparecen serpientes de líneas onduladas, figuras humanas y objetos bulbosos. Estas inscripciones son el origen de la teoría de las bombillas de Dendera. 3 relieves de piedra representan una hoja y una flor de loto, de las que emerge una serpiente. Una serpiente que se asemeja a una lámpara está tocando los brazos del otro. A veces se identifica erróneamente esta serpiente con una bombilla. Los evolucionistas intentan convencernos de que las civilizaciones anteriores eran primitivas y que avanzaron con el tiempo. Sin embargo, si nos acercamos a las pruebas y referencias históricas con una mente abierta, podemos ver que algunas civilizaciones como Egipto, los mayas y otras utilizaron tecnologías extremadamente sofisticadas. Se produjeron notables avances en física, electricidad y medicina. Los objetos de oro del antiguo Egipto estaban chapados en oro fino, lo que requiere electricidad, y también se dice que utilizaban electricidad en sus telares. En los relieves pueden verse antorchas. Aunque se descubrió hollín en algunas zonas de las pirámides, estaba ausente en los pasillos y las tumbas. Estos lugares podrían hacer uso de electricidad. Las primeras lámparas de arco y las baterías de Bagdad funcionaron en esta época. La lámpara de arco es una prueba de que se utilizaba la electricidad. El suministro de energía a largo plazo del faro de Alejandría debe proceder de una fuente eléctrica fiable. Algunos piensan que las pirámides son inmensas centrales eléctricas. Para recubrir la Gran Pirámide se utilizó piedra caliza blanca porque tiene excelentes cualidades aislantes. Para este aislamiento es necesaria la liberación controlada de electricidad. Las pirámides también utilizaban otro tipo de piedra caliza. Esta forma tenía un cristal, lo que la convertía en un potencial conductor eléctrico. La pequeña cantidad de metal presente en esta variedad particular de piedra caliza permite la máxima transmisión de energía.
El granito, un material radioactivo y conductor, se utilizó para construir los pozos de las pirámides. Las pirámides poseen sorprendentes cualidades aislantes y conductoras también. Estos materiales conductores se utilizan del mismo modo que un cable eléctrico aislado. La meseta de Giza alberga numerosos canales de agua subterráneos y las pirámides. El agua se encuentra en los espacios entre las capas de piedra caliza y estas capas también conducen la electricidad. Las superficies generan corriente eléctrica cuando el caudal del río Nilo es máximo. Esta corriente eléctrica se transporta a cámaras revestidas de granito. Una piedra de oro en la cima de la pirámide es un excelente conductor. El campo electromagnético inferior viaja hasta la cima. La transferencia de iones negativos a la ionosfera se vio favorecida por esta piedra. Así, se produjo una corriente. En su torre Wardenclyffe, Nikola Tesla aplicó el efecto de las pirámides. El campo electromagnético de las pirámides y la tecnología electromagnética utilizada en la torre de Tesla son realmente similares. En la torre pretendía producir un rayo manipulado. Ambos sistemas generan iones nativos y los transmiten de forma inalámbrica. Los relieves de las pirámides muestran lámparas de mano con bombillas. Nos recuerdan las descripciones que Nikola Tesla hizo de estas bombillas. Tesla era capaz de encender una bombilla mientras la sostenía en la mano, sin necesidad de cables eléctricos, transfiriendo la corriente a través de su cuerpo. Las pirámides parecen ser estructuras útiles a pesar de que con frecuencia se las considera nada más que tumbas. Las pirámides son enormes condensadores y máquinas electromagnéticas. En la cámara del rey de la Gran Pirámide se puede acceder a un cofre de piedra llamado el Arca de la Alianza. Si se tiene en cuenta sus dimensiones y su ubicación, el Arca de la Alianza se considera el superconductor que necesita la pirámide. El científico Nikola Tesla construyó una instalación de transmisión inalámbrica llamada Torre Wardenclyffe. Para aumentar la tensión en la parte superior, quería que su torre fuera muy alta. La hizo octagonal debido a las propiedades de onda únicas de esta forma. La torre captó con éxito la corriente continua y condujo las corrientes a través de la Tierra. Por desgracia, el principal patrocinador del proyecto, el financiero JP Morgan, se negó a financiar los cambios. Al no poder conseguir más financiación, el proyecto se archivó en 1906 y nunca llegó a despegar. Los problemas financieros y otras circunstancias de 1906 pueden haber contribuido a lo que Mark J. Schaefer, biógrafo de Tesla, cree que fue una crisis nerviosa de Tesla. Harry Kendall Thaw mató al arquitecto Stanford White en junio porque White tenía una aventura con la esposa de Thaw, la actriz Evelyn Nesbit. El inversor William Rankine falleció en octubre tras sufrir de un infarto. En otoño de ese mismo año, George Cerf, el director de Tesla que había estado supervisando Wardenclyffe, tuvo que marcharse para buscar otro empleo porque las condiciones habían empeorado bastante. Los vecinos de Wardenclyffe se dieron cuenta rápidamente de que la planta de Tesla parecía haber sido abandonada de repente. A mediados de 1917, el edificio principal de las instalaciones había sido asaltado y objeto de vandalismo. La deuda total de Tesla en el Waldorf Astoria en 1915 era de unos $20,000, ahora $535,724. Bolt, ejecutivo de hipoteca de la propiedad de Wardenclyffe después de que Tesla no pudiera hacer más pagos hipotecarios. Bolt decidió finalmente demoler la torre para convertirla en chatarra tras no encontrar ningún uso para la propiedad. Esta torre fue dinamitada el 4 de julio de 1917 para iniciar el proceso de demolición por la Smile Steel Company de Nueva York. La explosión inicial inclinó la torre, pero se tardó hasta septiembre en destruirla por completo. Se recogieron $1,750 en total de chatarra. Como esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, se extendió el rumor de que la torre había sido destruida por órdenes del gobierno estadounidense, alegando que espías alemanes la estaban utilizando como transmisor de radio o puesto de observación, o que estaba siendo utilizada como punto de referencia para los submarinos alemanes. Este rumor fue recogido por periódicos y otras publicaciones. Sin embargo, como las hipotecas originales con Bolt y la ejecución de la hipoteca se habían mantenido fuera del registro público para ocultar sus dificultades financieras, Tesla no pudo revelar la verdadera razón de la demolición. Tesla no estaba contento con lo que percibía como ataques a su patriotismo a través de los rumores sobre Wardenclyffe. George Bolt decidió poner la casa en venta. El 20 de abril de 1922, Tesla perdió un recurso contra la sentencia de ejecución hipotecaria dictada por Bolt, y esto impidió a Tesla contribuir al futuro desarrollo de las instalaciones. Para concluir por qué los científicos están obsesionados con las pirámides de Giza, las paredes de una pirámide se ven afectadas por las líneas de fuerza creadas por la carga eléctrica añadida a los campos procedentes del Sol. Los equipos potenciales magnéticos indican que la cima tiene un fuerte campo magnético. La tensión del campo eléctrico aumenta a 100 voltios por metro. En la cúspide de una pirámide es donde el campo negativo terrestre es más intenso.
La cúspide de la pirámide de Giza tiene una tensión de 14.600 volts. Esta pirámide actúa como su propio condensador, almacenando carga eléctrica. Por lo que sabemos, la cúspide estaba adornada con una piedra de coronamiento de oro macizo, un magnífico conductor, que provocaba una descarga si se añadía un exceso de carga. Las pirámides, con su intrincada estructura y diseño, son pruebas de un conocimiento muy desarrollado de las matemáticas, la astronomía y la física. Dada la ubicación de la Gran Pirámide, es concebible que los egipcios tuvieran un profundo conocimiento de las dimensiones de la Tierra. Sus profundos conocimientos proceden sin duda alguna de la Gran Pirámide de Giza. La cámara de la reina y su pasadizo representan la órbita solar de la Tierra. El tamaño del nicho dentro de la cámara refleja la velocidad de escape de la Tierra. La elevación de la entrada a la cámara de la reina se basa en la circunferencia orbital de la Tierra alrededor del Sol. Las medidas del paso de entrada se alinean con los puntos neutros gravitatorios de la Tierra y el Sol. El punto del anclaje, la intersección de la Tierra y la Luna y la distancia a la Luna se utilizan para calcular el paso de entrada. Los misterios de las pirámides se resolverán con nuevas investigaciones y nuevos estudios. La Torre Wardenclyffe fue destruida para chatarra en 1917 y la propiedad fue embargada en 1922 en un esfuerzo por pagar las deudas de Nikola Tesla. Durante 50 años sirvió como planta de procesamiento que creaba accesorios para fotografía. La estructura original de ladrillo, que mide 94 por 94 pies y que fue diseñada por Stanford Dwight, ha permanecido ahí desde entonces a pesar de la adición de numerosos edificios y la reducción de los 200 acres de terreno del lugar a solo 16 acres. Los residuos peligrosos de la época fotográfica se limpiaron en las décadas de 1980 y 2000, tras lo cual el solar se vendió y se preparó para nuevas construcciones. Tras una exitosa campaña popular para salvar el lugar en 2013, se compraron los terrenos para erguir ahí más tarde un museo de Nikola Tesla. La propiedad se añadió al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2018. Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios abajo.